pues es muy importante, sobre todo el sentido de la audición. Pues podemos cerrar los ojos y desconectarnos del sentido de la vista, pero no podemos cerrar los oídos. Entonces, por eso yo digo que incluso mientras estamos durmiendo podemos todavía, y muchos somos más sensibles que otros y nos despertamos cuando hay ruidos fuertes, ¿no? Cuando estamos durmiendo. Entonces, digamos, el órgano, el sentido de la audición y el oído, pues es un órgano que cada vez está tomando más importancia, sobre todo a nivel de cómo nos está afectando a los seres humanos, ¿no? Y pues no solo a los seres humanos, el sonido es una fuente de información constante en el planeta, y aquí, en esta imagen de aquí, podemos ver que incluso microorganismos celulares, en este caso tenemos a estas bacterias se llaman Bacillus subtilis. Estas son bacterias que producen sonidos. Ellas producen sonidos justamente para propagarse entre sí. Y desde microorganismos podemos encontrar sonido ya en ambientes mucho más complejos, como es los ecosistemas marinos. Entonces vamos hacia los ecosistemas marinos, y aquí tenemos una foto de este arrecife de coral. Entonces, los arrecifes de corales justamente tienen una fase de larvas, en las cuales son larvas móviles que van viajando por el mar, y lo que utilizan ellos es el sonido del coro de peces, justamente para viajar hacia los sitios donde hay más diversidad de peces y fijarse dentro de un sustrato, y luego ellos pasan el resto de sus vidas ahí en ese sustrato. Entonces, fíjense ustedes la importancia del sonido para la propagación de la vida en general en el planeta, desde organismos microcelulares hasta paisajes. Y ahora quisiera mencionar algunas de las propiedades del sonido. Especialmente quiero compartirles las propiedades que nosotros los biólogos analizamos dentro de los estudios biológicos. Y entonces vamos a ver qué es el sonido. El sonido son ondas mecánicas que viajan. Y este viaje puede ocurrir en el aire, también puede ocurrir por medio del agua. De hecho, el sonido viaja más rápido en el agua que en el aire. Puede ocurrir también por medio de objetos sólidos. Y entonces, estas ondas tienen un movimiento oscilatorio. Entonces, justamente esta oscilación, este movimiento oscilatorio, se conoce como frecuencia. O sea, lo que nosotros hacemos es medir el número de oscilaciones en esta onda por segundo, y eso se conoce como frecuencia. Esta es una medida. Y así como la frecuencia, también otra medida que utilizamos es la amplitud. La amplitud es la energía acústica de desplazamiento de esta onda. Miren, aquí tenemos la amplitud, y es justamente cuánto se ha desplazado energéticamente, acústicamente en esta onda, ¿ya? Y entonces yo he traído justamente dos ejemplos. Aquí tenemos el elefante. Entonces el elefante tiene la capacidad de generar sonidos de baja frecuencia. Entonces, ¿qué son los sonidos de baja frecuencia? Son sonidos que tienen oscilaciones que viajan lentamente. Estos son los sonidos graves. Y aquí he puesto un ejemplo, en cambio, de un murciélago, que en cambio estos murciélagos producen ondas muy rápidas, que viajan muy rápido en el aire, y estas son ondas de alta frecuencia, son sonidos agudos. Y pues los sonidos son emitidos por un emisor. Y entonces, ¿qué pasa cuando este emisor pues emite las ondas? Estas viajan en un espacio, y dependiendo el tipo de variables que hay en el espacio, va a haber un comportamiento de estas ondas. Entonces aquí he puesto un ejemplo. Aquí hay alguien que está diciendo algo en un espacio en el mar, ¿no? Entonces estas ondas van viajando hasta que topan esta especie de pared en el medio del mar, y esto va a generar una reflexión, ¿no? Entonces piensen ustedes qué pasa, por ejemplo, a nivel de bosques tropicales.
no sé si han estado en bosques tropicales, pero cuando uno va a bosques tropicales hay muchísima densidad de árboles, hay muchísima humedad, hay muchas montañas, hay todo un entramado de cosas ocurriendo dentro de un bosque húmedo tropical. Y entonces lo que pasa justamente es que el sonido no puede viajar, no puede desplazarse tanto, ¿no? Y esto es un factor muy importante, ya les voy a decir por qué más adelante. Pero veamos cómo se relaciona el sonido con la conservación de la naturaleza. Primeramente quiero hacer como una breve revisión sobre el enfoque que se ha dado hacia el tema de qué conservar, para qué conservar y cómo queremos conservar. Entonces, primeramente, el estudio de la biología de la conservación se enfocó en proteger o conservar especies emblemáticas, especies que estaban al borde de la extinción, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el oso panda, el gorila, tenemos aquí la tortuga de Galápagos, aquí en el Ecuador. Y después, alrededor del año 2000, pues se empezó a hablar más como de conservación a nivel de paisaje. Entonces se enfocó más la conservación hasta a generar estrategias para crear un sistema de reservas como las reservas de la biosfera, los parques nacionales, etc. Y después, en cambio, se trajo a discusión el tema de monetizar la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Tratar de poner un valor por el servicio que está prestando los bosques. Por ejemplo, el mercado de carbono es un ejemplo. Aquí en el país tenemos el programa de Sociobosque, en los cuales muchas comunidades pues reciben dinero por mantener parches de bosques. Y en los últimos años, ahora hay como un nuevo enfoque que habla de una integridad de ecosistema. ¿Qué quiere decir esto? Pues la integridad ecosistémica incluye al ser humano como parte del ecosistema. No estamos viéndole al ser humano como un agente perjudicial para la naturaleza, sino que es parte de ella. Y con ello, pues hay ciertos aspectos, como el tema sobre todo del bienestar humano, que está relacionado con el tema de la conservación de la naturaleza. Entonces hay algunos artículos que han salido que estudian precisamente cómo la conservación de la naturaleza puede ayudarnos de diferente manera para el bienestar humano. Entonces hablemos ahora un poquito sobre el estado de conocimiento de la biodiversidad aquí en el país, en Ecuador. Pues justamente hay muchísimas, dado que es un país tan mega diverso, tenemos unas áreas geográficas muy diferenciadas, hay justamente mucho desconocimiento, no han habido suficientes exploraciones, y si han habido exploraciones, pues hay tanta diversidad y quizá vemos tan pocos biólogos y con poco dinero que no tenemos todavía las capacidades como para describir toda la biodiversidad que existe en este sitio, ¿no? Y por otro lado, tampoco conocemos muy poco sobre todo sobre cómo están los bosques. Quizá podemos ver muchos bosques, pero tampoco no sabemos si son bosques saludables o no. Quizás son bosques que están vacíos. Entonces hay un desconocimiento general. Por otro lado, justamente de lo que les estaba hablando en la diapositiva anterior, también hay un desconocimiento sobre qué está pasando con las comunidades. Aquí tenemos varias nacionalidades viviendo dentro de este país y no sabemos cuál es su relación con la naturaleza. Y eso también pues, es importante de saberlo para crear estrategias de conservación. Entonces justamente necesitamos generar herramientas que sean efectivas, que no sean costosas, que no sean invasivas, de monitoreo y de evaluación de la biodiversidad y de análisis ecológicos y sociales. Pero bueno, vamos a ver cuál es la relación entre sonido y salud. Cuando nosotros vamos a un médico, ¿qué es lo que hace el médico? Una de las primeras cosas que hace es escuchar cómo suena nuestro corazón, ¿no? Y es en base al latido de nuestro corazón
que los médicos pueden determinar si estamos saludables o si tenemos alguna enfermedad o algo nos pasa. Y justamente algo parecido hacemos los ecólogos, los biólogos, para saber si los bosques están saludables a través de escuchar lo que está pasando dentro de los bosques o dentro de los ecosistemas. Y aquí yo he querido compartirles algunos ejemplos dentro de esta rama de la acústica. En este caso es la bioacústica, es una disciplina que empezó ya hace varios años, justamente que trata de estudiar el comportamiento y la fisiología relacionada con la vocalización de los animales, ¿no? Y entonces yo aquí he puesto un ejemplo de un estudio que se hizo para entender cuál era la influencia del ruido en la vocalización de estas dos ballenas. Esta es la ballena franca glacial y la ballena franca austral en el Océano Atlántico. Entonces lo que hicieron estos autores fue grabar la vocalización de estas ballenas en diferentes años. En este caso, la ballena austral se grabó en el año 77 y luego se hizo una grabación de las mismas ballenas en el año 2000. Para la ballena franca glacial se hizo una grabación en 1956 y luego se analizó las grabaciones en el año 2000. Entonces justamente aquí podemos ver que ha habido un cambio en la frecuencia. Esta es la dimensión de la frecuencia. Ha habido un cambio de frecuencia en que las ballenas han tenido que modificar su canto y ahora cantan de una manera en el año 2000, quizá ahora es diferente el patrón de canto de ellas también, pero para el año 2000 las ballenas ya habían modificado y alzado su frecuencia de canto. Entonces justamente lo que los autores explican aquí es que ha habido una correlación entre el aumento de ruido dentro del Océano Atlántico como consecuencia de los barcos, que hace que justamente las ballenas han tenido que modificar su rango de frecuencia de voz, de vocalizaciones, para poder ser escuchadas. Y esto tiene muchas implicaciones a todo nivel. O sea, piensen ustedes que para que una ballena cante ha tenido que pasar muchísimos años para que se desarrolle un cierto tipo de órgano vocal y para que ellas pues puedan acoplarse y pueden ser escuchadas entre sí. Y como consecuencia de estos años de que está aumentando el sonido, ellas tienen que ya modificar todo este comportamiento vocal. Y esto puede tener consecuencias a lo largo de su vida y en el sostenimiento de estas poblaciones, ¿no? Porque esta modificación requiere todo un gasto energético dentro de las ballenas. Entonces aquí puse otro ejemplo. Este es un monitoreo que se hizo de aves en diferentes áreas dentro de Colorado en Estados Unidos. Entonces lo que se hizo fue elegir áreas con diferente tipo de intervención. Aquí se eligió un área abierta, un área residencial, un área comercial y un área industrial. Entonces lo que se hizo es tratar de saber cuál era la riqueza, en este caso tenemos la riqueza aquí, y la densidad de aves en estos sitios. Pero dentro de cada sitio justamente se eligieron zonas que tengan alta influencia de ruido, en negro, ruido moderado y bajo ruido, o poco ruido, ¿ya? Y entonces lo que vemos aquí es que justamente hay un patrón similar, ¿no? Y es que en los sitios que tenían baja influencia de ruido, hay mayor diversidad y mayor densidad de especies. Y esto ocurría de manera contraria en los sitios donde había más ruido. Entonces, con estos estudios, justamente se ha desarrollado otro tipo de disciplinas que ya no solo se enfocan a un nivel de especie, o sea, de individuos de una especie, sino se enfoca en la comunidad sonora. Entonces, vamos a ir a este sitio. Imaginémonos que estamos en esta laguna que está rodeada por montañas y pensemos en todos los sonidos que pueden haber en este sitio. Entonces, tenemos aquí un avión que está pasando en este momento, tenemos el ruido del viento, tenemos el ruido de las olas que son generadas por este viento, tenemos el ruido de las voces humanas y tenemos el ruido del eco del avión. Entonces todo esto
está pasando dentro de un espacio y tiempo determinado, y esto se conoce como paisaje sonoro. O sea, son todos los sonidos que están sonando en este espacio. Y entonces justamente hay una disciplina que se viene desarrollando en los últimos 10 años que trata de entender qué ocurre a nivel de comunidad, cuál es la interacción que ocurre entre todos los sonidos que están sonando dentro de un paisaje. Y entonces para eso se ha hecho una división en tres tipos de sonidos o tres componentes dentro del paisaje sonoro. Entonces, el primero es la biofonía. La biofonía son todos los sonidos que son producidos por organismos vivos, y estos seres vivos. Y estos son, por ejemplo, los pájaros, el sonido de las ranas, de los perros, etc. Aquí tenemos el componente de la geofonía, y son todos los sonidos que son producidos como resultado de procesos geológicos. Y estos son los truenos, puede ser el viento, puede ser el río, puede ser la erupción volcánica, etc. Y por otro lado, tenemos aquí todos los sonidos que son producidos por los seres humanos, que se llama un componente antropofónico. Y estos son todos los sonidos producidos por los seres humanos, que pueden ser su voz, puede ser todos los instrumentos que hemos construido, las máquinas, los carros, etc. ¿Ya? Entonces, voy a mover esto que me está apagando. Ya. Y entonces, justamente dentro de esta disciplina, pues se ha estudiado, se ha observado que hay una tendencia a que la antropofonía incrementa a medida que nosotros incrementamos que incrementa el nivel de intervención humana dentro de un sitio, desde áreas naturales hasta áreas urbanas. Y mientras tanto, el nivel de biofonía decrece a medida que incrementa la intervención humana. Y esto es un diagrama que me gusta mucho porque ejemplifica muy bien los ciclos de sonoridad que pueden ocurrir dentro de un paisaje. Este es un ciclo que representa justamente los cambios que ocurren a nivel de sonoro a lo largo del año. Aquí tenemos justamente enero, y esto es la línea que va anual, digamos, y termina en diciembre, ¿ya? Y entonces todo esto son los sonidos que ocurren a lo largo del año, y aquí tenemos la representación de estos sonidos. Entonces fíjense en ustedes, vamos a ver los sonidos de los renos. Vean, los sonidos de los renos empiezan justamente a finales de octubre y terminan por allí va a finales de febrero. Y justo esto corresponde, con la época de invierno, la presencia de los renos en esta época. Vamos a ver otro indicador. Estos son los sonidos de los pájaros. Los pájaros justamente están callados durante la época del invierno y empiezan a cantar, y sobre todo hay un pico en el mes de abril, que es cuando ya está empezando la primavera. Siguen cantando durante el verano y otra vez se vuelven a callar en el invierno. Y ahora vamos a ver los mosquitos en la parte de acá. Miren, los mosquitos aparecen en abril, tienen un pico por ahí por julio y nuevamente se callan para agosto. O sea, justamente esto corresponde durante la época o la estación de verano, ¿no? Entonces, fíjense en ustedes cómo se puede observar que hay ciclos de sonoridad que están representando todos los cambios que hay en este ecosistema. En este caso estamos viendo el diagrama de West Coast en British Columbia. Y entonces vamos a ahondar un poquito más en una de las teorías que existen dentro de la bioacústica. Y esta es la hipótesis del nicho acústico. Entonces les voy a contar de qué se trata. Esta persona que tenemos aquí en la foto
es un músico apasionado y ecólogo también, apasionado por los sonidos, que ha estado grabando los sonidos desde hace 30 años ya. Y ha estado viajando por todo el mundo, incluido aquí en Ecuador, estuvo alguna vez. Y lo que hace es, lo que hizo él es justamente generar una serie de observaciones de bosques primarios a partir de las grabaciones. Entonces, aquí vamos a ver qué es esto. Aquí tenemos una representación gráfica de una grabación que se hizo en Kenia. Y entonces ahí tenemos en esta dimensión, de arriba para abajo, tenemos la frecuencia, y en esta dimensión horizontal tenemos el tiempo, y vemos aquí con colores la intensidad. O sea, tenemos los colores que son más claros, son los sonidos que son más intensos, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver claramente que cada animal que está sonando dentro de esta grabación tiene un nicho acústico. ¿Qué es un nicho acústico? Un nicho acústico es un espacio dentro de este gran espacio acústico, ¿sí? Entonces aquí vemos los sonidos de las hienas, aquí vemos el sonido de los monos colobos, en esta parte de acá podemos ver el sonido de los pájaros, aquí las ranas, en esta parte de aquí tenemos diferentes tipos de insectos, y aquí están los murciélagos. Entonces este es un espectrograma que muestra de manera muy clara justamente esta teoría que tiene él, que dice que todas las especies tienen su propia organización dentro de este espacio, y que esto no es una organización arbitraria. O sea, lo que quiere decir es que todos estos organismos necesitaron de miles de años de evolución para que puedan ser escuchados. Y esto incluye una evolución morfológica, por ejemplo, una evolución también de comportamiento. Y no solo, digamos, en este espacio de frecuencia y amplitud, sino también en el tiempo. Hay una repartición también en el tiempo, por eso podemos escuchar los pájaros cantando a cierta hora del día, las ranas cantando a otra hora del día. Entonces todo esto pues, es un resultado de una serie de procesos que permitieron que se forme esta gran orquesta sinfónica, como él lo dice, una gran orquesta animal sinfónica dentro de los ecosistemas. Entonces yo he puesto aquí el nombre de un video justamente de una charla que él dio, que justamente explica muy bien qué es esta hipótesis del nicho acústico. Aquí tenemos otra representación, otro espectrograma. En este caso es un espacio marítimo, es una grabación hecha en el Atlántico, en el mar Atlántico, en el que tenemos aquí, señor, por favor, si pueden apagar los micrófonos para que no haya retorno. Aquí tenemos los sonidos de la ballena fin, los sonidos de la ballena antártica, en este espacio de acá. Y también tenemos aquí marcados a lo largo de todo este espacio de las ballenas, los sonidos de los barcos. Miren ustedes cómo están justamente los sonidos de los barcos sobrelapando, están por encima del canto de las ballenas. Aquí tenemos en este espacio los sonidos de las ballenas jorobadas. Aquí tenemos un espacio de sonidos del coro de peces. Aquí tenemos espacios de sonido de viento. Entonces, justamente, Bethany Krause, la persona que les indiqué antes, habla de que en sitios donde ya hay intervención humana, pues se encuentran este tipo de cosas, ¿no? Se encuentra este tipo de efectos, ¿no? De que los sonidos de los seres humanos lamentablemente están justamente coincidiendo con los espacios sonoros de los animales, y que por eso ya no pueden comunicarse a ciertos animales o tienen que modificar su canto, ¿no? Y por otro lado también hay, como consecuencia también de esta intervención humana, va a haber ciertos espacios dentro de estos nichos acústicos
en los que va a haber vacíos. Y eso quiere decir que han habido especies que ya han dejado simplemente de existir dentro de esos ecosistemas. Y entonces yo quiero llevarles un poco y hablarles un poco de la investigación que hemos estado haciendo desde hace ya unos 5 años. Y justamente lo que hicimos fue tratar de usar las herramientas que existen en la ecoacústica. En este caso analizamos los índices acústicos, ya les voy a explicar en qué consisten, para ver si justamente pues están reflejando el estado de las poblaciones silvestres aquí en el Ecuador. Entonces, para ello utilizamos estas grabadoras. Estas grabadoras son grabadoras automáticas que podemos ponerlas en un árbol o en algún sitio y dejarlas sonando según lo que nosotros queramos grabar. No tenemos que estar ahí, digamos, para grabar, ¿no? Ellas son automáticas. Entonces, nosotros utilizamos 15 grabadoras y las pusimos a una distancia aproximada de 150 metros entre sí para que no haya pseudo-replicación. Y elegimos 3 sitios diferentes con diferente tipo de intervención. El primer sitio fue un bosque saludable en Esmeraldas, de aquí en Ecuador. El segundo sitio fue un bosque secundario en Puerto Quito. Y el tercer sitio fue un monocultivo de palma africana y palmito aquí en Puerto Quito. Y todos estos sitios estaban conectados anteriormente. Y entonces, justamente vamos a ver qué es esto de los índices acústicos. Los ecólogos se han dado cuenta, bueno, los ecólogos tenemos todo un sistema para evaluar si un sitio es mega diverso, por ejemplo. Tenemos diferentes índices métricos que evalúan patrones de diversidad. Entonces, justamente se han tomado estos índices métricos para traducirlos a través del sonido. O sea, más o menos en vez de contar, digamos, especies que cuando nos encontramos dentro de un bosque hacemos un contaje de especies, sabemos cuál es el número, la riqueza de especies de un sitio. Lo que se hace es justamente más o menos contar cuántas especies están sonando, cuál es la abundancia del canto de las especies, y según esto es como un indicio de los patrones que existen de diversidad dentro de esas comunidades. Entonces, lo que se dice es que a mayor biodiversidad, va a haber mayor actividad de canto. Entonces, por ende, el sonido es, dentro de un bosque o de un ecosistema, puede ser un indicador de la biodiversidad de un sitio, ¿ya? Entonces, estos son análisis cuantitativos. Y los índices están divididos dentro de 3 categorías principales. Los primeros son índices que miden la amplitud o la intensidad. La segunda categoría son los índices que miden la complejidad. Miden todas las propiedades, estas 3 propiedades de tiempo, frecuencia o amplitud. Y por último tenemos la categoría que evalúa esta interacción que ocurre entre los componentes de paisaje sonoro, que como vimos anteriormente son la antropofonía, la geofonía y la biofonía. Estoy tratando de pasar la diapositiva, pero no sé qué pasa. Ahora. Y entonces lo que hicimos fue dejar las grabadoras, volviendo a la investigación que les estaba hablando, dejamos las grabadoras en estos 3 sitios por 10 días en cada sitio, y de todas estas grabaciones que tuvimos hicimos una selección de 3 días, de los días donde había mejor sonoridad, y pedimos a expertos, ornitólogos y herpetólogos que estudian los anfibios que identifiquen todas las especies de aves y de anfibios que estaban sonando en estos sitios. Y entonces, lo que vimos, estos son unos análisis que justamente tomamos a partir de esta identificación de aves y de anfibios, justamente para entender si realmente hay una diferenciación en los patrones
poblacionales o en el ensamblaje de comunidades dentro de cada sitio. Entonces aquí tenemos justamente 1, 2, 3, que el 1 representa el sitio bosque saludable, el 2 representa el sitio de bosque secundario y el 3 el monocultivos. Entonces sí vemos que hay una diferenciación a nivel de comunidades, en este caso es en aves y también en anfibios. Sí hay una diferenciación de comunidades. Y entonces justamente estos datos luego quisimos comparar con estos índices o descriptores cuantitativos, en este caso los índices acústicos que están aquí descritos. Y lo que encontramos es que el índice de complejidad acústica fue el que mejor reflejó el estado de población de las aves que identificamos en las grabaciones. Entonces aquí yo quiero hablar un poquito de este índice. Lo que hace este índice, el índice de complejidad acústica, es medir la variabilidad de intensidad del sonido dentro de rangos de frecuencia específicos. Y este índice ha sido desarrollado principalmente tomando en cuenta el canto de las aves. Pero algo llamativo justamente fue que encontramos una mayor diversidad y abundancia de especies en el bosque secundario. Y eso no quiere decir que este bosque está más saludable que el primario. Entonces lo que hicimos fue utilizar descriptores cualitativos. ¿Qué quiere decir descriptores cualitativos? En este caso, pues, quiero hablarles de las especies indicadoras. Las especies indicadoras son especies que por alguna razón, o sea, por su naturaleza, están indicando el estado de salud de un ecosistema. Por ejemplo, hay especies indicadoras de bosques primarios o de bosques saludables. ¿Y qué pasa con estas especies? Justamente estas especies son especies que son muy sensibles a la intervención humana. Entonces aquí tenemos un ejemplo del mono araña, que es una especie que yo estudiaba antes. Y justamente esta especie es una especie que es muy sensible a la intervención humana y generalmente cuando hay una modificación dentro del bosque, esta especie desaparece. Entonces, lo que hacemos es construir reconocedores automáticos de la vocalización de esta especie. Entonces, lo que hacemos es primero buscar vocalizaciones o grabaciones que ya se han hecho de la especie, y se construyen reconocedores a partir de todos los patrones de canto de esta especie, y luego este reconocedor se lo pasa y se lo pone dentro de todas las grabaciones que hicimos para encontrarla. O sea, y esto, pues, si está, digamos, esta especie dentro de las grabaciones, pues ya nos está dando un indicio de que este bosque, pues, es un bosque natural, un bosque saludable. Y bueno, veamos un poquito acerca de las limitaciones en cuanto a los índices acústicos. Ahora pues está tomando fuerza, ¿no?, el tema de la ecoacústica, el tema del uso de los índices acústicos. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo para quienes estamos viviendo dentro de lugares tropicales, porque la mayoría de índices han sido desarrollados tomando como base áreas temperadas. ¿Y qué pasa en estas áreas temperadas? Pues no tienen tanta diversidad de especies, generalmente tienen solo aves, y de hecho la mayoría de índices acústicos han sido desarrolladas basadas en el canto de aves, por lo cual pues no va a haber tanta precisión en esta diferenciación. Aquí que tenemos tanta diversidad de cantos, aves, insectos, anfibios cantando al mismo tiempo, puede haber un poco de malinterpretación de estos índices. Por otro lado, también puede haber malinterpretación si un animal está muy cerca, cantando muy cerca del micrófono. A veces hay ruido de fondo que no puede eliminarse. A veces hay animales que cantan constantemente, y eso puede también generar un factor de que se malinterpreta con biodiversidad, en este caso, cuando es solo una especie cantando constantemente. Ahí puede haber sobrelapamiento acústico también, que es difícil de diferenciar. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado, pero sin embargo, pues según los análisis que hemos hecho, pues
el índice de complejidad acústica es el que más pues, puede representar el estado de las poblaciones en lugares como tropicales como en el que vimos aquí en el Ecuador, y el índice bioacústico también. Entonces, lo que yo recomiendo es que haya una combinación, si queremos hacer análisis acústicos, de estos métodos acústicos cuantitativos, pero también de los cualitativos. Los cualitativos eran justamente era un ejemplo en el que les presenté sobre los reconocedores de especies indicadoras que nos están diciendo algo adicional acerca de las poblaciones silvestres para que de verdad podamos tener una evaluación efectiva de la salud de los ecosistemas. Y ahora vamos a cambiar un poquito de tema, no totalmente porque vamos a seguir viendo el tema del sonido, pero vamos a ver ahora cuál es la relación que existe entre el sonido y el bienestar. Justamente dentro de la acústica, este es un tema que se lo está empezando a explorar. Y se ha dividido esta relación en tres categorías principales. El primero es la salud humana. Bueno, esta relación con la salud pues se la ha venido estudiando desde hace muchísimos años, sobre todo en el campo de la medicina y sobre todo el tema del estudio del ruido, y se ha visto cómo el sonido puede afectarnos en nuestras capacidades auditivas, en la generación de enfermedades cardiovasculares, depresión y de tensión, en nuestro estado emocional, en nuestro sueño, en nuestras capacidades cognitivas, nuestra concentración. La siguiente categoría es el bienestar social y cultural. También se ha visto la importancia que el sonido tiene en este sentido de lugar, en un sentido de identidad. Muchos sonidos incluso han sido llamados como patrimonio cultural, ¿no? Y van a tener un efecto también en las posibilidades que tenemos de comunicarnos, ¿no? En nuestras habilidades sociales también. Y por último tenemos la categoría de integridad ecológica. Como estábamos viendo en los anteriores diapositivas, justamente el sonido o el ruido puede afectar en el comportamiento de los animales, de las poblaciones de animales, en las capacidades también auditivas, y esto va a tener un efecto en el sostenimiento a lo largo de las poblaciones. Y por último, yo he puesto una categoría 4 con signos de interrogación, porque es un campo que se sigue estudiando y que quizá en el futuro pues, podamos comprender más y seguir añadiendo categorías sobre esta relación. Y ahora les voy a hablar un poquito más sobre una investigación que hicimos justamente para entender cómo los sonidos nos afectan. Y en este caso también elegimos un gradiente de intervención. Entonces elegimos personas o comunidades viviendo dentro de bosques aquí en la Amazonía y en la costa del Ecuador. Elegimos personas viviendo dentro de un lugar intermedio. Un lugar intermedio quiere decir un lugar que está justamente entre un bosque y una ciudad. Y eso también dentro de Ecuador. Y finalmente hicimos entrevistas a personas viviendo dentro de ciudades grandes dentro de Inglaterra y Estados Unidos. Y a todas estas personas les preguntamos o les pedimos que piensen en 3 tipos de sonidos con los cuales ellos pueden asociar con diferentes emociones. Estos fueron felicidad, tristeza, tranquilidad, miedo e irritación. Entonces, de sus respuestas, les pusimos dentro de estas 6 diferentes categorías de sonido. Entonces, la primera categoría son los sonidos de la naturaleza, la segunda, los sonidos humanos, la tercera categoría son los sonidos de la sociedad. Estos son sonidos relacionados con cosas que hacemos como sociedad, ¿no? Por ejemplo, los labores que hacemos dentro de la casa, los electrodomésticos, los sonidos que se generan como resultado de la profesión que tenemos, etc. Luego tenemos la categoría de sonidos mecánicos, como los carros, por ejemplo. Luego tenemos los sonidos indicadores, como alarmas, pitos. Y por último tenemos la categoría otros, que era como silencio o otro tipo de sonidos que no se podían ubicar dentro de ninguna de estas otras categorías.
Y veamos las respuestas. Aquí tenemos en este eje, digamos, tenemos todas las categorías que les acabé de leer y aquí tenemos el porcentaje de respuestas de las emociones. Tenemos aquí las emociones de felicidad, tenemos la tristeza, tranquilidad, miedo y irritación. Entonces vamos a ver, en el caso de las comunidades viviendo dentro de bosques, primero podemos ver que hay una alta respuesta de asociación de sonidos de naturaleza con todas las emociones, todas las categorías de emociones, ¿no? Pero sobre todo vemos que hay una alta asociación de sonidos de naturaleza con felicidad y tranquilidad, mientras que los sonidos mecánicos están sobre todo asociados con irritación. Vamos a ver qué pasó con el grupo intermedio. En este caso vemos que ellos asociaron los sonidos de la naturaleza sobre todo con la tranquilidad. Algo también que es llamativo aquí, por ejemplo, es que ellos asociaban los sonidos de la sociedad con miedo, sobre todo con miedo. Y ya les voy a explicar por qué más adelante. Y aquí tenemos también que ellos asociaban altamente los sonidos mecánicos con irritación. Y por último, los grupos de ciudad también respondieron, y miren con esta alta porcentaje, que ellos se asocian los sonidos de la naturaleza con tranquilidad. Mientras que los sonidos mecánicos y los sonidos de indicadores como alarmas, pitos, etcétera, con irritación. Entonces fue interesante porque después de estos análisis pudimos tener como una especie de mapa del paisaje sonoro de cada grupo humano, en los cuales está bastante bien reflejado primero la relación que ellos tenían con los sonidos que son más importantes dentro del lugar donde ellos vivían. Y también podemos tener una especie de información acerca del grado de industrialización, el grado de impacto que hay en cada comunidad, en cada grupo social. Y entonces algo interesante fue observar que a lo largo de todos los grupos sociales, pues los sonidos de la naturaleza estaban relacionados con emociones positivas, como tranquilidad y felicidad, mientras que los sonidos mecánicos e industriales estaban relacionados sobre todo con emociones negativas, como irritación y tristeza. Pero asimismo, en las diferencias también se pueden encontrar como datos interesantes de cada grupo social. Entonces yo he puesto aquí un ejemplo de lo que ellos asociaban con el miedo. En este caso, por ejemplo, los grupos de bosque se asociaban altamente con el miedo con el sonido de los jaguares. Y bueno, esto puede ser justamente una información que nosotros podemos usar como herramienta para hacer un plan de conservación con esta información, por ejemplo, tomando en cuenta la relación que ellos tienen justamente con estos sonidos, ¿no? En este caso, en el grupo intermedio, ellos asociaron altamente con el miedo, con sonidos de los carros de policías, ¿no? Y esto es una información que también nos puede decir algo a nivel social que está pasando con este grupo, ¿no? Y otra cosa también que llamó la atención fue toda la diversidad de sonidos de la naturaleza que conocían los grupos viviendo dentro de bosques. Y esto fue muy contrastante con los otros grupos, como los grupos urbanos sobre todo, ¿no? Eso quiere decir que hay una mayor relación de la gente que está viviendo dentro de los bosques con los sonidos. Y esto podría ser muy interesante porque podría ser una especie de indicador biológico social. Entonces, este tipo de estudios me parece que pueden ser una herramienta potencial para que podamos integrar esta parte de la investigación social o humana dentro del campo de la biología de la conservación. Porque pudimos observar que esto refleja el impacto de la intervención ambiental en el bienestar humano. Puede también resaltar
recursos que pueden ser relevantes o que tienen valor para las personas dentro de un paisaje sonoro, porque nos da información acerca de la relación de las personas con la naturaleza y también porque podemos considerarlas como un indicador del grado de industrialización de un área. Bueno, y como conclusiones, pues yo quisiera decir que estas aplicaciones acústicas que están surgiendo y cada vez más acelerado, sobre todo por la tecnología, pues tienen un gran potencial, sobre todo dentro de estos países donde todavía hay que hacer mucha investigación ecológica y social, ¿no? Dentro de la biología de la conservación. Pero sin embargo también se necesita más investigación y más desarrollo de herramientas como que puedan ser más eficaces, como el tema del desarrollo de estos índices acústicos que les estaba diciendo, para que sean herramientas más eficaces que podamos utilizarlas en áreas tropicales como dentro del Ecuador. Y bueno, aquí yo quería compartirles, estos son algunos de los artículos que hemos escrito durante estos años, justamente porque pues en esta charla no puedo hablar muy a profundidad, pero si ustedes quieren tener como una información más detallada acerca de estos temas, pues pueden encontrarlo dentro de estos títulos. Así que bueno, pues les voy a dar unos momentitos para que ustedes anoten si quieren revisar los artículos. Sí. Y, perdón, y por último, nada más quisiera agradecer a la REPS, a la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Bosque Protector La Prosperina, a la Fundación para la Innovación e Investigación Ambiental por darme este espacio para compartirles estas investigaciones. Y bueno, sobre todo quisiera agradecer a Mika Peck y Alice Elrich, quienes fueron mis supervisores durante esta investigación. Muchísimas gracias, Paola, por esta magnífica presentación. Bueno, que algunos comentan que el lavar los platos le dan felicidad porque le hacen recordar algún río. Entonces, es un trabajo bastante arduo que ha realizado Paola en sus estudios de doctorado, y nos complace esta charla, ¿no? Y a su vez agradecerle por el tiempo que ha dado al desarrollo de esta presentación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, igual Paola, ¿qué proyectos tienes a futuro o estás desarrollando en este momento? Sí, justamente estamos en un proyecto que que busca nombrar ciertas áreas como patrimonio cultural y natural, ciertas áreas donde hay buena sonoridad y donde también hay una relación profunda entre las comunidades y los sonidos de este espacio. Entonces lo que queremos es justamente que estos espacios se reconozcan y sean nombrados como patrimonio del Ecuador y ojalá que podamos también nombrarlos como patrimonio de la humanidad por la importancia que tienen. Sí, hay un par de preguntas. Nos comenta si puedes hablarnos sobre los protocolos usados para realizar estas grabaciones. Sí, o sea, lo que se recomienda es pues hacer primero, poner, digamos, si estás en un sitio, como tratar de cubrir lo más que puedas del sitio para que puedas tener una mayor como diversidad y puedas como captar la mayor diversidad que hay sonora. Lo que puedes hacer es, si tienes varias grabadoras, primero hay que alejar las grabadoras entre sí. Se recomienda hasta 150 o 200 metros de diferencia entre grabadoras para que no haya pseudo replicación del sonido. O sea, es decir, para que podamos escuchar lugares distintos. Y entonces lo que se hace es justamente, nosotros utilizamos, se llama censos acústicos rápidos. Entonces lo que dejamos es un tiempo bastante corto, ¿no?
fue 10 días, pero de estos 10 días en realidad sí tuvimos como información relevante como para saber qué está pasando en estas poblaciones. Pero hay muchas personas que están haciendo investigación por mucho más largos periodos de tiempo y observando los cambios, por ejemplo, a nivel estacional. Entonces se puede dejar también por meses y por años y estudiar pues las comunidades, qué pasa a nivel de comunidad, ¿no? Por largos periodos de tiempo. Entonces, pues no sé si eso responde tu pregunta, pero bueno, más o menos esa es la idea de lo que hacemos. Ok, están pidiendo igual tu contacto, ya fue puesto en el chat. Una última pregunta, indican que qué tan evaluado ha sido el sobrepoblamiento de los nichos acústicos por efectos de la antropoponía o fragmentación del hábitat. ¿Qué tan evaluado ha sido el sobrepoblamiento de... ya. Pues sí, este es un campo muy interesante y que, o sea, no se conoce tanto, ¿no? Ha habido como estudios, por ejemplo, en anfibios, me parece, que hay, y quizá también en aves, pero bueno, siempre me parece que siempre es o sea, como que hay un campo muy amplio para poder seguir evaluando, sobre todo no solo a nivel de especies, sino se puede analizar a nivel de comunidad, ¿no? Y pues puede ser un área que tiene mucho potencial para ser investigado. Hay un par de preguntas más. ¿Cuál fue el programa de las grabadoras, el protocolo del programa de las grabadoras, y cuáles fueron, si fueron grabaciones continuas o discontinuas? Tú puedes hacer en este tipo de grabadores, poner el formato que tú quieras, según las necesidades y de investigación que tú tengas y lo que quieres responder. Pero lo que nosotros hicimos fue poner que se grabe 1 minuto cada 15 minutos a lo largo del día. Lo que se hace mucho es también poner durante los picos de actividad de las especies, por ejemplo, cuando están cantando los pájaros al amanecer o al atardecer, que es cuando hay más actividad sonora. Alguien menciona la marca de grabadora, esos detalles. Sí, hay un lugar que se llama Wildlife Acoustics. Son grabadoras que se venden en Estados Unidos, pero se pueden importar también. Pero bueno, sin embargo, pues no es digamos, no es solo una marca, y cada vez hay más personas que están desarrollando tecnología y más barata también. Y incluso me pareció escuchar que ahora se están utilizando teléfonos que ya no sirven, justamente para adaptarlos como grabadoras. Y eso me parece que es un proyecto que tiene Poco Toco, que es una organización que trabaja aquí en el país con aves, y ellos me parece que están implementando este proyecto. Entonces, si a alguien le interesa, igual se puede poner en contacto con ellos, porque se pueden buscar maneras que no sean tan costosas para encontrar grabadoras. Ok. Y la última, de María Torres, indica que cuáles son los índices acústicos que utilizaste y si se pueden utilizar para diferentes taxones como quirópteros. A ver, o sea, los que utilicé fueron el índice de complejidad acústica, el índice de Shannon, y estos índices, pues, lo que hacen no es de hacer una separación digamos, por taxón, ¿no? Entonces, lo que hacen es más que todo es como analizar todos los tipos de sonidos que están ocurriendo dentro de un espectro sonoro que tú también puedes definir, dependiendo también el micrófono que estés utilizando. Entonces, pues sí, esto es más como para entender, o sea, lo que puedes hacer es también hacer grabaciones y después identificar las grabaciones, los sonidos de los murciélagos, ¿no? También, o sea, pero más que todo en la ecoacústica lo que trata es como analizar toda esta composición de sonidos. Excelente, Paola. Nuevamente agradecerte
por el tiempo, el esfuerzo en ese trabajo y de seguro invitarte también. Alguna vez comentamos sobre realizar un evento en el bosque protector y esperemos esa premisa siga en pie para realizarlo ya cuando volvamos a las actividades normales, poder lanzar ese evento, así que estén pendientes de las redes sociales del Bosque Protector, La Prosperina, que esperemos realizarlo en un futuro, ese tipo de taller en vivo, ¿no? Alrededor de la naturaleza y qué más que el bosque seco tropical, que es un bosque tan prodigioso y es uno de los menos estudiados, y que Ecuador tiene casi el 70 o 60% de endemismo de esta región, ¿no? Entonces, nuevamente agradecerte, valga la redundancia, y aquí queda un form con una pequeña encuesta con 5 preguntas sobre la presentación realizada por Paola. Así que si ya no hay más preguntas, muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Chao. Muchas gracias. Chao.